el trabajo desequilibrio se centra en la dimensión psicológica del ser humano. Me gusta dar vueltas, ¿no? Un poco sobre esa idea del ser humano ensimismado, en esos momentos de reflexión, un poco de hacer un recorrido por ese ciclo vital a través de esos momentos quizá de evasión o de introspección. Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos en el día de San Juan, ¿no? Y aprovechamos en este momento para presentaros esta propuesta que nace desde el Servicio de Actividades Socioculturales de la Universidad Jaume I y más concretamente del aula de fotografía y del proyecto expositivo La Llotja del Cane. Como sabéis, la Llotja del Cane es la sala que tiene la universidad en Castellón, es una sala de exposiciones dedicada casi en exclusividad a la fotografía desde hace 16, 17 años. Y bueno, con ocasión de la emergencia sanitaria y del confinamiento que nos ha provocado el coronavirus, pues bueno, hemos visto que era necesario también que el proyecto tuviese una orientación hacia el mundo online y hacia el mundo de lo virtual. Y fruto de nuestras cavilaciones y también de las circunstancias, surge Diálogos con la Fotografía. Diálogos con la Fotografía es una propuesta pues bueno, de análisis o de descubrimiento de las propuestas que se hacen en la Llotja del Cane a través de la visión de los propios autores y también de personas especializadas en términos profesionales que también pueden aportar con su lectura un elemento a sumar al discurso visual que podemos tener tanto que espectadores de las propuestas que los autores nos hacen. En este caso tenemos a Pilar García Merino, que es la autora del último proyecto expositivo que visitó la sala de exposiciones, una serie que se llama Desequilibrios. Ella es fotógrafa, también es profesora de artes visuales y coordinadora de eventos culturales en la escuela de fotografía. Tenemos también a David López, él es profesor asociado a la Universidad Jaume I en la asignatura de Pensamiento Contemporáneo e Interculturalidad y es miembro de la Asociación Valenciana de Críticos de Arte. Y por último nos acompaña Vicentena, él es psicólogo, es fotógrafo, miembro del colectivo fotográfico Imogen Calais y también es bueno, un agitador social en Castellón, porque es el alma mater del fotoclub, del Fotobook Club Castellón, ¿vale? Bueno, pues con ellos tres vamos a iniciar este primer diálogo con la fotografía y, bueno, le doy sin más dilación paso a Pilar para que nos cuente un poco su obra. Hola, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. De estar con vosotros hoy aquí. Y bueno, os voy a hablar un poco de mi trabajo, que bueno, bajo la temática, bajo el título Desequilibrios,
pues he creado una serie de fotografías en blanco y negro, realizadas en estudio con dioramas, con maquetas, con figuras en miniatura y bajo la idea, ¿no?, de representar un poco ese ciclo vital del ser humano y sus posiciones reflexivas sobre la existencia. Me gusta, sobre todo, me interesa la carga simbólica de la imagen, cómo a través del símbolo podemos acceder tanto a ese imaginario colectivo como al personal y cómo podemos relacionar muchas veces lo consciente con lo inconsciente, ¿no? En las imágenes me gusta, por ejemplo, mucho dejar zonas, me gustan los vacíos, en mi caso son zonas en negro, la penumbra, todo aquello que permanece oculto, ¿no? Porque es lo que decía un poco la manera de relacionar lo consciente, lo visible, con lo intangible, ¿no? Lo que permanece oculto, que es donde los demás, los espectadores, los que observamos cuando somos observadores, ¿no?, de la obra, proyectamos tanto pues nuestros anhelos, como nuestros recuerdos, como, ¿no?, muchas veces esa memoria, ¿no?, que tenemos. Hablaba de Daniel, hemos hablado antes de la entrevista sobre cómo ese imaginario colectivo se ve en algunas de las fotografías y es una manera también de que sea una observación participativa, ¿no? Que el espectador también vaya entretejiendo al visualizar las imágenes pues su propio imaginario, ¿no? Sus propias experiencias o aquello que desea ver. Y es también la manera de dejar esos finales abiertos, ¿no?, de sugerir en vez de mostrar, ¿no?, para que la obra en realidad se redimensione, ¿no?, con lo que cada uno pueda aportar. Un poco así como introducción, no sé si os parece suficiente, sobre todo para situar un poco el trabajo. Luego, si queréis, os hablo más también de la parte técnica, ¿no?, de cómo se lleva a cabo, de cómo consigo eso. En este caso son, como he dicho al principio, puesta en escena, cómo a través de la escenificación, la puesta en escena, puedo llegar a ese universo, porque es una herramienta muy útil para traspasar la realidad y llegar a lo ficticio, ¿no?, que la ficción es una mentira, ¿no?, pero parece verdad. Y a mí me gusta jugar mucho con esa idea de crear la ilusión de realidad, ¿no?, esa magia que sabemos que es mentira, pero nos dejamos llevar por ella, ¿no? Pero ¿tienes algún objetivo a la hora de crear la serie? Es decir, ¿hay una temática específica? ¿Buscas Bueno, algo? Bueno, yo creo que como todo, ¿no?, acompaña un poco a las experiencias o los momentos vitales que uno vive, ¿no? Entonces, al final es una vía de escape, un desahogo. Es verdad que son imágenes oscuras en cuanto a la estética, pero luego yo disfruto mucho trabajando. O sea, esa parte cómica que decías, es verdad que yo mientras trabajo me lo estoy pasando bien, es un juego. Entonces, yo creo que ese componente lúdico de juego, de evasión, de reflexión, está presente ¿no?, y al final son momentos de disfrute. En este caso, con ese trabajo, sí es verdad que gira en torno siempre a una temática sobre, ¿no?, sobre la existencia, es un poco querer llegar a las preguntas, a las preguntas, no sé si decir verdades, pero a lo que serían las preguntas universales, ¿no?, que todos nos hacemos en esos momentos de soledad, ¿no?, de dónde venimos, o sea, realmente qué estamos haciendo aquí. Es un poco divagar sobre esa idea y sobre esa dimensión psicológica, ¿no? Yo los considero como paisajes mentales y yo creo que por eso aparece muchas veces como elemento recurrente la figura aislada, ensimismada, ¿no? Porque es verdad que en esos momentos cuando uno reflexiona, piensa, o sea, son momentos que exigen soledad, ¿no? Y por eso me gusta, bueno, pues crear esa atmósfera. Luego más adelante podemos ir analizando un poco más otro tipo de recursos. Bueno, a mí lo primero que me gustaría hacer antes de comenzar mi intervención era agradecerle a Daniel la invitación y bueno, su labor al frente de esta serie de diálogos con la fotografía, porque realmente es algo muy interesante y una forma de acercar desde desde una mirada diferente a los espectadores y a la sociedad en general, pues unas exposiciones que realmente muchas veces se quedan allí cerradas, ¿no? Y hacer actividades o tomar decisiones como la acción esta que estamos haciendo en estos momentos, pues es una forma de abrirlo y de visibilizar el trabajo de creadoras como el caso de Pilar García Merino.
Bueno, yo cuando vi la exposición y tuve la oportunidad de ver en directo las obras de Pilar, la verdad es que me recordó continuamente a esa mirada onírica, ¿no? que podemos tener sobre la realidad, y eso me acercaba a que esa mirada hacia el misterio y hacia lo desconocido es algo que siempre hemos tenido muy presente, ¿no? Y es que los sueños de alguna forma han convivido con nosotros y con la humanidad desde su propia existencia. En el mundo clásico, por decirlo de alguna forma, esto digamos que se aproximaría a, o sea, cuando había una experiencia, cuando se producían los sueños, esta idea de que era la ensoñación conectaba con el mundo de los dioses, ¿no? Y esto continuó siendo así hasta la modernidad, ¿no? Realmente. Y es cuando llega la modernidad, ¿no? El siglo de las luces y toda esta etapa, cuando realmente se deja de prestar atención al mundo onírico, a los sueños y a esa dimensión de nuestra parte más interna, ¿no? De esa introspección que hace cada individuo consigo mismo y ese diálogo que establece entre él mismo y sus propios pensamientos y su realidad concreta. Y esto ocurre ahí en ese momento, pero posteriormente la modernidad entra en crisis, ¿no? Y son o sea, el romanticismo es cuando, o sea, los románticos es el momento en el que de alguna forma se retoma esa idea, ¿no? La aproximación a lo desconocido para conocer un mundo que realmente el resto de ideas, lo tangible, no nos permite conocer de verdad, ¿no? Muchas veces lo tangible no nos permite conocer nuestra realidad más directa. Y de alguna forma todo esto es lo que conecta con el trabajo de Pilar. Me ha gustado mucho la idea también de que son composiciones que son construidas, ¿no? A propósito para poder realizar la fotografía, y todo eso requiere de un relato previo. O sea, no es una fotografía casual, ¿no? Podríamos decirlo, ni es una fotografía buscada, es una fotografía muy meditada, y todo eso hace que, bueno, que con una serie de contrastes y una combinación muy, muy inteligente de las tonalidades, ¿no? O sea, con los claroscuros, cómo la oscuridad de alguna forma nos evoca ese vacío que hacía referencia antes Pilar. Bueno, pues establece de nuevo ese diálogo, ¿no? Entre la persona, que se ve reflejada también en sus fotografías, ¿no? Porque son unas fotografías muy concretas que podemos decir que son ficción, pero realmente son historias vividas. Y lo más bueno de esto es que son historias vividas que pueden ser vividas por cada una de las personas que las ve. Y bueno, ¿qué más me gustaría añadir? Bueno, la idea de que había hecho también referencia a Pilar, incluso Daniel anteriormente, ¿no? Esa soledad buscada para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y cómo lo oculto muchas veces deviene en eso, ¿no? En lo intangible, pero lo que al final nos proporciona de alguna forma un conocimiento que, si no es a través de eso y de intentar conocernos también a nosotros mismos, es muy difícil llegar a él. Y son experiencias vividas, pues, realmente por todos. Y bueno, con esto me gustaría, no sé, si tenéis algún tipo de aportación o... Es que ahora llegaremos. Vicent, por favor. Adelante. Bueno, gracias, Daniel, por la invitación. Siempre es un placer colaborar y hablar sobre fotografía. Y bueno, encantado, David, y es un placer también, Pilar, de hablar sobre tu obra. Desde la perspectiva mía como fotógrafo y como psicólogo, lo que veo en la obra, que primero es un proceso creativo que interviene directamente, es decir, que construye ese escenario, y su fin, que luego cerraré mi presentación con una pregunta, finalmente es hablar o exponer sobre la mesa un estado anímico, un carácter psicológico, un estado psicológico o una sensación, ¿vale? Eso es la premisa, creo que fundamental de la fotografía. Es decir, la fotografía, en el momento en que genera emociones, se produce pues la imprenta de la memoria. Es decir, tú recuerdas las fotografías que son impactantes, sean para ti o para la sociedad. No hace falta que sean ni mucho menos agresivas ni violentas, sino
que generan una emoción y por eso las recuerdas o están en este imaginario colectivo que también hemos hecho alusión. ¿Y cómo llega a este punto, ¿no, Pilar? Pues lo hace de una forma con mucho estilo, por decirlo de una forma, ¿no? Yo creo que utiliza tres elementos, tres cuestiones. Una es el objeto, el elemento, que al final es, en resumen o en síntesis, la figura humana. A veces deriva en una figura humana, como se decía antes, ¿no? Un hombre con un maletín o con un traje o con un hombre individual, por decir una forma. Aparece la figura del niño y aparece la figura de la familia, ¿no? Entonces, ahí podíamos cerrar muchos círculos asociados al ciclo vital, que también es algo presente en la obra de Pilar. Entonces, con estas figuras hay también otros elementos, como pueden ser las casas, los edificios, los campos, en ocasiones también el tren o en otras circunstancias, pues medios de transporte. Pero bueno, con esos elementos, que sería uno de los pilares fundamentales de su obra, la forma es una forma, por decirlo de un modo, consigue la mínima expresión en algo tan complejo que es expresar o exponer emociones, ¿vale? Entonces intenta simplificar, pues con el color, es decir, una tonalidad, un contraste y el trabajar blancos y negros y los grises. Utiliza texturas, ¿vale? Que es fundamental en sus sombras y para conseguir evocar algunos espacios, como puede ser el mar, como puede ser texturas como la hierba. Descontextualiza, es decir, un edificio en ese escenario, ¿no? Y puede significar muchísimo sin necesidad de hacer un contexto urbano. Y bueno, entonces con eso evoca y sugiere, o evoca incluso sugiere, pues sensaciones, ¿no? Si consigue, ya sabes, esto es, conocido, si la fotografía tiene detalles, si tiene un contexto y al final es muy difícil que uno se sienta identificado, ¿no? Entonces permite un grado de universalidad, ¿no? Y un lenguaje, pues, por decirlo de una forma universal y no sujeto a nuestra cultura o a la cultura que al final pues la autora puede ubicarse, ¿no? Entonces, con esos dos elementos, o sea, con esos dos pilares, elementos y forma, consigue una psicología, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? Sensaciones. Y creo que todos podemos coincidir con los miedos, podemos coincidir con los anhelos o los deseos. Incluso, misterio, fantasía. Y luego está la interpretación de cada uno, es decir, ¿qué es lo que pretende Pilar? Ahí podríamos hablar de qué es el arte, ¿no? Es decir, expresa una idea, comunica, existe un diálogo bidireccional, es terapia para el propio autor o creativo, o realmente es terapia para los observadores o los consumidores o aquellos que disfrutan de esa obra, ¿no? Entonces, claro, ahí viene el efecto o el conflicto de la interpretación. Es decir, hay subtítulo en la obra, yo primero he visto la obra, lo que es la imagen, y después de recorrer toda su secuencia, he leído el subtítulo. Entonces me doy cuenta de que en algunas situaciones sí que coincido y en otras no. De ahí ese escenario, esa evocación, ¿no?, abierta que ofrece y que sugiere en sus maquetas, en su proyecto Pilar, ¿no? Es decir, que podemos coincidir pues, por nuestro recorrido vital, por nuestros recuerdos o por
por algunas claves, ¿no?, visuales que utiliza, que son universales y otras no, ¿no? Y ahí es donde está la diversidad de su obra, ¿no? Y nada, entonces dejo abierta esa pregunta en forma de frase o de oración afirmativa, ¿no? Pilar, ¿cuál era tu intención, ¿no?, en ese momento de que creaste la obra? Si era terapéutico para ti, que era reflejo de tus miedos, o de los miedos que has visto, que ves en terceros o en la sociedad. Miedos, y ahí ya rellena a la casilla como quieras, ¿no? Es decir, deseos, sueños, pánico, contemplación, el abismo, ¿no?, que también aparece muchísimas veces en tu obra, ¿vale?, en ese imaginario, ¿vale? Y nada, esa es mi... Vale, recojo el testigo. Como decías, bueno, hay una parte terapéutica, ¿no? Yo creo que todos los artistas, cada uno en su disciplina, ¿no?, nos sirve, ¿no?, de terapia, de vía de escape, una manera. Me gusta más a mí la imagen, la fotografía, porque es una forma de expresarte no tan explícita, ¿no?, como quizá me parece como otro lenguaje, mejor como la literatura es quizá más ambiguo, más abierto, con lo que no quedas tan expuesto, curiosamente. Entonces, yo creo que eso al final es lo que te mueve, ¿no?, aunque haya otras motivaciones más allá de tu propia dimensión, pero al final, pues ¿no?, lo que te acompaña son tus propias circunstancias personales. Entonces, sí, coincide con una época. Es verdad que se habla mucho, ¿no?, que casi siempre se crea en momentos, no los momentos más felices, pero es así, ¿no? Los momentos más felices quieres estar en la calle tomando copas y saliendo, ¿no? Y sí, pues creo que es esa, pero luego también es verdad que hay una parte, como decías, de conectar con los demás, porque al final no nos olvidemos que es un medio de comunicación y eso es muy importante. No es verdad que hay muchos fotógrafos que hacen fotos y luego no las enseñan, que es algo totalmente respetable, pero yo sí necesito que ese mensaje llegue a un espectador. O sea, yo sí lo veo como una comunicación, ¿no? Entonces, me gusta conectar con los demás y es verdad que cuando utilizas, por ejemplo, los símbolos, las metáforas visuales, este tipo de recursos, es verdad que todos coincidimos, ¿no?, en algún punto, y eso me gusta mucho porque es una manera de empatizar y de conectar con los demás. Como decías, yo reconozco, pues, fantasmas, ¿no?, tanto como los miedos, las angustias, pero también es verdad que los sueños o los deseos, ¿no? Hay ¿no?, esa dualidad que realmente nos acompaña, ¿no? La naturaleza dual, al final, en un mundo terrenal como el nuestro, ¿cómo decirlo? Lo bueno tiene que haber mal para que haya, ¿no?, lo bueno para que haya lo malo, etcétera. O sea, realmente vivimos una condición dual. ¿Qué más? Hay cosas que habéis dicho los dos que me siento muy identificada y me gusta mucho tanto lo que ha dicho David sobre, ¿no?, la ensoñación, lo de los dioses, el entusiasmo, ¿no?, esa capacidad de llegar a el arte, ¿no?, que también conecta un poco con lo que ha dicho Vicent sobre el arte, ¿no?, que nos permite desvelar ese inconsciente, ¿no? O sea, que realmente lo desconocido, muchas veces pensamos que es la muerte y lo desconocido es la vida. Entonces, esta parte inconsciente que muchas veces nos cuesta llegar a ella, pero ¿dónde está lo interesante, no? Lo realmente interesante es llegar en esos momentos que decíamos de reflexión, de aislamiento, de estar solo en esos diálogos, monólogos con uno mismo, es cuando intentas llegar a conocerte, ¿no? Que quizás sea lo más difícil, ¿no? A través de las luces y a través de las sombras. Yo creo que ahí, y dirijo la pregunta a David, también un poco por lo que él estaba comentando en ese trasunto histórico de cómo nos relacionamos con el imago, ¿no? Y ahora sí que aparece el término del fantasma en romano, ¿no? El hecho de... A mí hay una cosa que me produce cierta sorpresa en la propuesta de Pilar, y es el hecho, para mí, manido, de que construye unas imágenes, como bien habéis apuntado los tres, construye unas imágenes sobre lo que para mí, a su vez, es un estereotipo o es un convencionalismo social, ¿no? Es decir, aprendemos a mirar porque nos enseñan esquemas
de conocimiento, ¿vale? Descubrimos qué nos da miedo, no por la experiencia del miedo personal, sino de alguna manera por una inducción o un proceso de socialización hacia lo que nos puede dar temor, ¿no? La puesta en escena que hace Pilar en este sentido, yo creo que está llena de tópicos visuales relacionados con las películas de terror, relacionadas con el misterio, con las películas de serie B, también con el expresionismo alemán. Hay muchísimos elementos que forman parte de una cultura visual que a lo mejor la gente que tiene ahora 18 años no tiene, pero que la gente que tenemos, la edad que tenemos nosotros, hemos tenido. Y claro, la pregunta entonces sería, ¿cómo evolucionan las convenciones que utilizamos para generar discursos visuales que están compartidas socialmente? O sea, de alguna manera Pilar utiliza una serie de estratagemas y una serie de recursos narrativos que forman parte de una cultura visual que a su vez forman parte de un repertorio de control social que es el que la propia sociedad nos da para que podamos comunicar determinado tipo de emociones, como decía Vicent, ¿no? ¿Cómo percibes tú el mundo de la construcción social del imaginario de Pilar? Yo lo que entiendo, o sea, uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en la contemporaneidad es que todo va muy rápido. De manera que unas cosas que hasta ahora parecían que estaban establecidas y que podíamos asociar unos parámetros, como era, por ejemplo, o sea, decir que las fotografías de Pilar nos acercan a un mundo onírico, eso lo podemos decir porque estamos en un contexto social, ¿no? y histórico y con una tradición muy concreta que nos ha educado de alguna forma a entender que eso era así. ¿Puede ocurrir esto en el presente y podríamos transmitir, o sea, tendríamos la misma idea o la misma percepción sobre el misterio o la impresión que nos genera las fotografías y el trabajo de Pilar en su conjunto nosotros que alguien que a lo mejor ahora tenga, no sé, 15 años y, por ejemplo, se haya educado ya en la cultura audiovisual o sea, que no sea, o sea, los consumidores audiovisuales de la actualidad ni siquiera ven la tele, o sea, los contenidos que ellos ven son contenidos que deciden ellos elegir a través de plataformas donde, o sea, como por ejemplo, no quiero decir ningún nombre concreto, pero todo el mundo sabemos a las que estamos refiriendo, ¿no? Y todo eso configura nuestra mente y nuestra forma de ser de una forma muy distinta generacionalmente. Va variando, pero aún así yo estoy convencido de que haríamos la pregunta y la respuesta yo creo que sería prácticamente similar todavía, ¿no? Y que todas las imágenes nos trascenderían a un universo que no es el que vivimos, ¿no? Y realmente eso también conecta con una idea que de alguna forma había dicho Vicent y, bueno, lo habéis dicho los tres también, lo atractivo de lo atractivo de lo que no es lo que suele ser lo atractivo. De normal puede parecer muy atractivo la ilusión, el sueño en positivo, la utopía, pero muchas veces nos resulta atractivo y apasionante, o sea, que nos suscita interés el misterio, pero también conocer por qué sufrimos angustia, por qué sufrimos, o sea, qué sensaciones nos provocan, no sé, el contexto de soledad. Todo eso también nos produce ese atractivo en el sentido de qué sucede ahí, ¿no? O sea, el interés de querer conocer más qué es lo que ocurre, quizás más en esos contextos que en los otros, no en el contexto en positivo, por así decirlo. Y luego también me gustaría hacer referencia a una cuestión que comenté con Daniel prácticamente el primer día, y era que nos acerca toda esta composición de Pilar a un universo paranormal, pero no paranormal entendido en el sentido, ¿no?, que de la palabra, que todos podemos pensar que, ¿no?, que tiene y la carga connotativa que tiene detrás, sino en el sentido de que es algo al margen de lo común, que todas estas escenas son relatos que ocurrirían al margen de lo común. Y por eso nos sorprenden y nos resultan tan atractivas, ¿no? Porque no son unas imágenes que hemos naturalizado. Quizá es menos común fotografías que puedan ser de otros fotógrafos y que hayan expuesto también en la Llotja del Cànem, y Daniel las conoce bien. Y siendo menos comunes, nos producen menos atracción porque realmente el componente, una vez más, de lo paranormal que tenemos interiorizado nos acerca a ello.
y esa podría ser un poco la respuesta. No sé si me he dirigido muy hacia lo que decías, Daniel, o me he ido mucho del tema, pero... No, pero abre campo porque es verdad que ahora, por ejemplo, yo estaba pensando en Nosferatu, ¿no? Nos vamos a la película de ese primer vampiro llevado al cine y claro, es evidente que es una película que hace 80 años podía ser lo que es, ¿no? Pues un clásico del cine de terror y también un clásico del expresionismo artístico. Sin embargo, pues me imagino ahora la gente que tiene pues esos 15 años que tú estás comentando, ¿quién se come Nosferatu ahora delante del televisor, ¿no? O sea, seguramente habría muchos chavales que no entenderían ni siquiera que eso es una película de terror. O sea, no lo podrían entender porque seguramente no tienen esos elementos de referencia para entender la película, ¿no? Pero has dicho algo que creo que también es interesante y como también remarcó Vicent, que una de las singularidades del trabajo de Pilar que enlaza con el tema emocional. Yo también pienso que una fotografía que no te emociona, una fotografía que no genera tensión en términos emocionales, no va a ningún sitio, ¿no? Pero también creo que él hablaba de algo que es interesante y es el concepto de universal, ¿no? El hecho de que como las fotografías mejor dicho, las propuestas visuales de Pilar, porque son imágenes construidas, son contingentes, no están claras, prácticamente son como croquis, se quedan abiertas, se vuelven universales un poco a lo que decía Vicent, ¿no? Entonces me parece interesante ese concepto de cómo lo universal, supongo que quiere decir, Vicent, que como no pertenece a nadie, puede formar parte de nosotros. Como no es la tía de o... puedo hacer lo mío, ¿no? Entonces, sí, no, me parece que universal. Eso, el que ahondes por ahí, contándonos un poco de qué hace que lo universal sea al mismo tiempo algo tan personal. Claro, no, universal, sobre todo desde la perspectiva que nos sentimos identificados independientemente de nuestra cultura, nuestra sociedad o edad, ¿vale? Incluso, ¿vale? Hemos hablado del sesgo generacional, ¿no? De aquellos que no han vivido la cultura de cine de Hitchcock o de las primeras décadas del cine, ¿no? En blanco y negro. Entonces, yo lo veo así porque como simplifica prácticamente todo, ¿vale? A nivel visual permite que el abanico de posibilidades en el diálogo sea mayor, ¿vale? Es decir, y además, una cosa que me ha llamado la atención también es que su serie es atractiva, enlazando con el comentario de David, ¿no? Que son atractivas, porque por la premisa fundamental o más sencilla que pueda existir, porque queremos más. Porque en el momento en que conoces la primera, enganchas y no agota, ¿no? Es decir, y eso que somos consumidores increíbles a nivel visual, increíbles en el sentido de que devoradores en este momento y desde hace bastantes años. Y no, en este caso, pues con Pilar podemos parar, podemos desear la siguiente y cuando termina, pues sentirnos esa sensación de defraudados o de querer más, ¿no? Que la serie se ha hecho corta y eso en una serie como la suya es digno por lo menos de mencionar, ¿vale? No sé qué pensáis. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quería... que la fotografía, si se parece a algo, es al teatro, y si algún tipo de teatro es al teatro que habla de la muerte, a la tragedia. Siempre me ha parecido interesante la forma en que Roland Barthes no relaciona la fotografía con la pintura, sino lo hace directamente con el teatro, y no solamente con el teatro, sino con el thanatos, ¿no? No el deseo de muerte, sino la experiencia de la muerte. Cuando vi tu serie de Desequilibrios, me hizo mucha gracia porque seguro que Roland Barthes hubiera flipado con ver su definición hecho tema en tu fotografía, ¿no?
El hecho de que tú construyas imágenes, Pilar, se distancia de la tradición más contemporánea de la fotografía de calle o de la fotografía pura. ¿Hay también una intención de escapar o de generar un estilo propio como autora o es que te gusta el teatro? Sí, bueno, esa necesidad, como decía al principio, de sacar, ¿no? Lo de dentro hacia afuera, ¿no? En realidad siempre ha habido, ¿no? Desde los inicios de la fotografía las dos metáforas de la fotografía ventana, ¿no? Captar la realidad, la fotografía espejo, el reflejo de nuestros sentimientos, emociones, etcétera. Entonces, bueno, yo disfruto construyendo y pudiendo crear esa realidad, ¿no? Entre comillas, a través de la construcción, a través de esos tópicos de los que hablábamos, de esos estereotipos, porque al final son los arquetipos, ¿no? El hombre viejo sabio, el niño inocente, el paralelismo entre el estado emocional con el estado atmosférico también, del que utilizo muy a menudo, ¿no? Esas nubes, esos estados, los cielos, por ejemplo, cuando están oscuros, los mares en algunas otras series como Mundos Soñados, que pueden pasar, ¿no? El agua puede pasar de ser un elemento pacífico a ser un elemento violento, ¿no? O sea, jugar con todo eso, que eso sí, al final es universal en el sentido que no estamos, en algunos elementos como estos, no estamos tan condicionados por el cine, por nuestra cultura visual, ¿no? Hay cosas que yo creo que son innatas, ¿no? Que pertenecen a la naturaleza. Por otra parte, también he apuntado algunas cosas aquí que quería hablar sobre ellas, lo del la idea de la temática, ¿no? El desequilibrio, el placer, el placer de vivir, ¿no? Cuando estamos al borde del precipicio, ¿no? Sentir también esa necesidad de sentir el desequilibrio para sentirnos vivos. La necesidad de aventura, el riesgo, ¿no? Todo eso va muy relacionado con esto, ¿no? Con la adrenalina, con el placer de existir, ¿no? Que es verdad que necesitamos muchas veces calma, lo que decíamos del confort, pero también cuando salimos de esas zonas, ¿no? Entramos en esos terrenos, nos sentimos más vivos que nunca. Entonces yo por eso también encuentro un componente muy positivo en esta serie. Incluso las figuras que están, pues que están en el cielo, que se están cayendo, que parece que se están tirando, tampoco es algo, no parece algo trágico, sino más bien parece que están flotando, ¿no? Es como como si se desdoblara, ¿no? en un espacio astral. Pues al final son unos sueños, ¿no? Si pudiésemos, ¿no? Levantar los pies del suelo y alzar el vuelo, no estar tan centrados en lo terrenal, ¿no? Que muchas veces nos ata, ¿no? Que es lo que decíamos de lo consciente frente, ¿no? a la inconsciente. Un detalle que conecta mucho con esto último que has dicho, Pilar, es, y me llamó mucho la atención, era cómo, o sea, la inmensidad del vacío frente a, generalmente, en las composiciones, lo pequeño o lo concreto de la persona, ¿verdad? O sea, cómo es de amplio todo lo que tenemos alrededor y a veces no lo vemos porque solo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Claro. O todo gira alrededor nuestra y solo damos valor a lo que a mí me pasa, a lo que yo siento, lo que yo quiero, sin darnos cuenta que alrededor está un mundo repleto de existencia y de vida, ¿no? Muchas veces, o de vacío simplemente, como también se refleja. Pero claro. no somos conscientes de que somos algo muy concreto frente a algo tan inmenso. Claro, por eso muchas veces, ¿no? Las proporciones son las que nos hacen poder ser más conscientes, darnos cuenta de realmente la fragilidad y la pequeñez del ser humano frente a la inmensidad de la naturaleza, ¿no? Que en realidad no somos nada si estamos aquí de paso. Entonces también es bonito eso para quitarle también hierro, ¿no? Y quitarnos cargas y vivir de una manera más ligera, ¿no? No somos tan importantes, no hacemos historia, no tanta historia, ¿no? Como a veces nos creemos, ¿no? Y bueno, creo que es un poco, ¿no? Lo que me preguntabas o lo que querías comentar. Por terminar, para hacer una última pregunta, por lo menos por mi parte, abierta para los tres, claro. ¿Hasta qué punto el sentido del humor es un elemento fundamental en la serie de Desequilibrios de Pilar García Merino? No, porque
Creo que en esos tres elementos que comentaba antes Vicent, ¿no? La forma y el decorado, pienso que hay una tercera pata que es terriblemente mental, que es el sentido del humor. O sea, el humor el humor frente a la desesperación o el humor frente al dolor, ¿no? Y me gustaría que dices tu opinión. El humor como teatro, ¿no? Como escenario teatral, ¿no? Es decir, está todo... No sé si me oís bien porque me he quitado el micro. Sí. Vale. Al final está todo montado, todos sabemos que es un escenario pequeño, ¿vale? Que es una maqueta, todo el mundo sabe que son recortados o recortables, es decir, y nos genera una emoción pues enorme, como puede ser el miedo, como puede ser, ¿vale? La soledad, es como la sensación de mirar al abismo y que te suden ya las manos, a mí me pasa, ¿no? Y no hace falta que sea un abismo real, en la misma pantalla, ¿no? de un monitor o de televisión. Y entonces, claro, todo eso puede generar pues una sensación de que somos muy vulnerables, ¿no? Y verse en sí mismo como que estoy siendo manipulado simplemente con algo que es todo pues un montaje, ¿no? Y esa es la ironía o el surrealismo de la situación, ¿no? Yo en el sentido que también lo comenta Vicent, ¿no? Creo que el humor juega un papel fundamental en el sentido en que se convierte en salvavidas, ¿no? Al final nos rescata de lo que nos quiere transmitir en general, todas las composiciones. Y nos recuerda siempre eso, ¿no? Que al final es un relato, es algo construido. O sea, llegamos a naturalizar y a decir, nos lo creemos lo que está sucediendo allí y lo vivimos como propio. Y en ese momento te das cuenta de que aparece el detalle de lo cómico para recordarte que no, que es una construcción, que es un relato y que realmente gracias a él el salvavidas te consigue salvar de nuevo, pero con la experiencia de ser más consciente de tu realidad también, ¿no? De haberte dado cuenta de que eso, aunque sea un relato muy concreto con el que tú te puedes identificar, sucede y puede sucederte y tienes que darle importancia a lo que te rodea, ¿no? Pilar. Sí. Sí, al final es verdad, ¿no? Que lo cómico va acompañado de lo trágico, ¿no? Cuando surge realmente el humor es cuando hay épocas, ¿no? Más duras o más la tragicomedia, ¿no? Al final es esa necesidad humana, ¿no? De reírnos de nosotros mismos y de sacar esa parte de humor dentro del sufrimiento, ¿no? De las situaciones más no sé cómo decir, tristes o más difíciles en algunos momentos, ¿no? Y luego también quería hablar de la figura, también cómo utilizo la figura de espaldas, ¿no? Para conseguir también, bueno, pues la idea de la cámara subjetiva, de cómo nos colocamos nosotros como si fuese, es una manera también de empatizar, de que cada uno se sitúe donde está aquel personaje, ¿no? Por eso también aparecen muchas veces otros recursos, bueno, pues como la escalera, ¿no? Que al final es ese elemento que conecta al cielo con la tierra, tanto ascenso como descenso, el tótem, el gigante también, como decía David, de cómo lo gigantesco, lo colosal, ¿no? Contrasta con lo pequeño, ¿no? La pequeñez del individuo. Y bueno, sí, el humor pues es necesario y yo cuando veo mi trabajo, es verdad que lo veo, como os decía, una forma, disfruto, veo algo agradable, no sé los demás, pero yo veo algo agradable, incluso divertido, ¿no? A pesar de que la estética sea tenebrosa, de los claros oscuros, de muchas veces, ¿no? Esas casonas de techos altos, esos espacios abiertos y esas figuras deambulando muchas veces extraviados, ¿no? Pero son momentos que yo creo y escenarios que todos necesitamos y de los que disfrutamos, ¿no? También. Pues muy bien, ya casi para cerrar, porque llevamos cerca de 45 minutos. Me gustaría que, puesto que esta era una propuesta que tiene que ver con el diálogo,
que, bueno, reflexionásemos sobre qué os parece en este tipo de encuentros, ¿no? Que podamos analizar la fotografía de una manera tan, pues yo creo que tan amigable y al mismo tiempo tan holística. ¿Qué os ha parecido la aportación que cada uno de vuestros contertulios ha podido daros a vosotros como dentro de vuestra propia visión? ¿Ha habido un proceso de crecimiento o de enriquecimiento que de alguna manera es de lo que se trata? ¿Cómo lo habéis vivido? Yo creo que todo este tipo de acciones siempre son enriquecedoras, Daniel, porque la transversalidad y que sea interdisciplinar te hace ampliar tus miradas, ¿no? Y comprender más en profundidad, porque muchas veces nos centramos en intentar ver las cosas desde nuestra única visión, ¿no? Pero ampliar esa mirada, poder comprender la colección de fotografías de Pilar, escuchándola a ella, escuchando a Vicente, escuchándote también a ti, te hace entenderlas de una forma distinta, ¿no? Y aproximarte a ideas que a lo mejor las habías visto o no les habías dado tanto valor y resulta que sí que lo tienen, ¿no? Porque son realmente reveladoras, que al final es un poco lo que ocurre también con esta experiencia, ¿no? O sea, me quedo con la sensación de enriquecimiento, pero de haber participado en un diálogo productivo en el sentido de que me ayuda a conocer mucho mejor la obra y bueno, y yo creo que eso es fundamental, ¿no? ¿Sí? Sí, yo pienso que bueno, ya Daniel ya lo sabe, que coordino Photobook Club Castellón y es el diálogo continuo alrededor de libros o de proyectos de fotografía. Entonces, evidentemente que creo que la aportación de un diálogo alrededor de un proyecto como el de Pilar es muy interesante, por muchos motivos además, porque el proyecto de Pilar da mucho margen de diálogo, es decir, me imagino hablando nosotros cuatro con la exposición del WordPress Photo y encontrarnos que, bueno, nos puede impactar o nos puede gustar, o nos podemos tener una opinión crítica sobre la técnica o no, pero o tomar nota de algún autor, pero el grado de interpretación de las imágenes es mínimo para cada uno, ¿no? Podemos investigar quizás los hechos previos o el contexto histórico del país, pero poco más, ¿no? En cambio, la obra de Pilar pues da mucho margen para hablar por la secuencia, por la serie y por cada una de ellas, ¿no? Y hablar de la psicología, de las emociones o de las sensaciones, de las interpretaciones, de lo onírico, es decir, da muchísimo juego. Y entonces, bueno, para mí yo apostaría por seguir en esta línea, Daniel. Me parece una iniciativa muy interesante y da mucho juego y evidentemente, como decía David, ¿no? Reinterpretas tu visión, ¿no? de un autor o de un proyecto y al final eso es redescubrir. A mí me parece... oscuras. Sí. Yo quería darte la enhorabuena, Daniel, y dar las gracias a los dos, a David, Vicente, bueno, y a Daniel también, a los tres, por vuestros comentarios. De verdad que enriquece uno y hace sentir también que tu trabajo va un poquito más allá y sirve para algo, ¿no? Y la necesidad también de enlazar al final, ¿no? El arte, no solo ya las disciplinas dentro de la creación, sino con otros terrenos, ¿no? Como decíamos, de la psicología, la sociología, etcétera, ¿no? Que necesario es ir un poquito más allá y no quedarnos en ese nivel más superficial, sino profundizar, que al final, y volver a lo importante, ¿no? Que son las verdades universales y las preguntas que hacen los niños, ¿no? Que al final es lo importante y a lo que menos tiempo dedicamos, ¿no? Así que de verdad, enhorabuena por los diálogos, yo os voy a seguir porque me encanta y creo que es necesario, al final es innovador, ¿no? Porque es que muchas veces nos quedamos como decíamos, en un nivel muy plano, ¿no? de análisis de la imagen. Y bueno, muchísimas gracias, me ha encantado. Antes de que termines, ponte una luz cerca, ya sé que eres coherente con tu obra. Ay, pero ¿por qué? Te vas disipando. Y la oscuridad y la sombra
¿vale? Pero vamos, estamos... Estoy a oscuras, hace mucho tiempo. Es muy sugerente, es muy sugerente. No me Ha ido digas. evolucionando hacia... Sí, es Claro, verdad. es que La ha ido inmensidad bajando del el vacío sol. se ve también en esta grabación, ¿verdad? Ahora ya es tarde, ¿no? No, Porque tengo dale la persiana. dale algo de luz que te vean, por lo menos. Sí, si me esperáis un momento, subo la persiana, no me he Claro, dado cuenta. Espera. tiene que ver con la puesta en escena, lo que estábamos comentando. Ella se ha ido desdibujando como autora y prácticamente ha venido a fundirse en negro. Ya voy, espera. Es publicidad directa, ¿eh? Esto no está nada mal. Oh, Esto es otra cosa, ¿no? Se hizo la luz. Esto es un descubrimiento, ¿no? Era para evitar los brillos. Pero hasta ahora, ¿ha funcionado o hay que repetir algo? bueno, yo... Pero ¿cómo ya me lo veremos. decís ahora? Claro, como no me veo, estoy ahí en miniatura. Magnífico. De una puesta de escena. No se nota que lo está montando todo. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por participar y por estar aquí. También para mí ha sido, bueno, una primera vez, pero una vez estupenda. Y ya sabemos que no es el primer beso, sino el mejor beso. Eso es lo importante. Sí. Nada, en cuanto lo tengamos... Experiencia muy chula, además, y la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Bueno, voy a ir cerrando la grabación y si queréis hablamos fuera de... Vale. ¿Vale? Vale. Bueno, un abrazo.